Proyecto de Emprendimiento de Difusión Cultural, Universidad César Vallejo. Experiencia curricular, Cátedra Vallejo. Docente, Juan Aurelio Rodríguez Abanto. Poema, España aparte de mí este cáliz. Cuando hablamos de literatura, nos referimos a nuestro gran poeta escritor peruano, uno de los más grandes innovadores en poesía en el siglo XX y una de las más altas cumbres en literatura universal y expresión poética en el Perú, César Vallejo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué trata de decir César Vallejo en su poema España aparta de mí este cáliz? Si quieres resolver tu duda, iniciemos. El día de hoy hablaremos de la vida de Vallejo en el Perú. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 12 hermanos. La familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica que en su poesía hay abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente durante 100 días acusado de haber participado en un incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas del Trilce. Sus padres son Francisco de Paula de Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo se matriculó en el primer año de letras de la Universidad de Trujillo. Sin embargo, todos sus ánimos se vieron apagados cuando al cabo de unos meses su bolsa quedó vacía, regresando así a Santiago de Chuco, pero manteniendo una nueva esperanza, pues había decidido trabajar otro año para llegar mucho más lejos. Inscrito ya en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, estudia algunos meses, sin embargo se ve forzado a abandonar nuevamente sus estudios por falta de dinero. Viaja a Tarma y en Acobamba imparte clases particulares a lo largo de 7 meses a los hijos del hacendado Domingo Sotil. En el último mes del año vuelve a Trujillo, donde recibe una ayudantía de cajero en la hacienda Roma, la cual se dedicaba a la sustracción de caña de azúcar, obteniendo así una gran experiencia. En 1913 logra desempeñarse como maestro de escuela, culminando 2 años después sus estudios en la Universidad de Trujillo. Se graduó con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, empezando así una trayectoria con revistas del Perú, Colombia y Ecuador, haciendo públicos en estos sus versos. España aparte de mí este cáliz es un breve libro de poemas integrado por 15 composiciones en verso. Es un poemario escrito por el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza en los últimos meses de 1937. Encuadrado en el realismo socialista que fue publicado después de su muerte en 1939, está formado por un conjunto de 15 poemas. El último, dando el título a la obra, corresponde al último periodo de la producción vallejiana, contemporánea a los poemas humanos, pero el mismo autor quiso que formara un poemario aparte, cuya unidad residía en su temática inspirada en la Guerra Civil Española, la que desangró la península ibérica. El poemario ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa al momento de fallecer Vallejo. Esta obra, que se enfoca en la Guerra Civil Española propiciada en julio de 1936 después de la ofensiva por Franco ante la victoria de los republicanos en las urnas. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige hacia su Padre, Dios, diciéndole: Padre, si pudieres, aparta de mí este cáliz. Pero, ¿qué es lo que Vallejo refiere sobre este suceso en su poema? César Vallejo ofrece su testimonio de la guerra civil como si algunas imágenes permanecían en su retina y fueran parte importante de sus procesos asociativos, quizás en algunos casos involuntarios,
pues parece que la percepción y la visión dependen de la memoria y la imaginación a partir de las que se construye la experiencia cotidiana. El libro es un paradigma plural de la República en armas, no solo porque la guerra es documentada puntualmente y una literatura de testimonios, denuncias, propuestas y reportajes multiplica la actualidad, sobre todo porque la cultura es uno de los espacios de democratización y el lugar sería donde el sentido mismo de la República se pone en juego. Es evidente que la guerra civil suscita una lucha por la información entre las partes y que hay discursos justificatorios de todo tipo. ¿Por qué la Guerra Civil Española sucedió? El motivo principal del estallido de la Guerra Civil Española fue la oposición de sectores conservadores de la sociedad a las reformas propuestas por los gobiernos de la Segunda República, instauradas en 1931, luego de la abolición de la monarquía. Entre estas propuestas se encontraba la reforma agraria, que obligaba a entregar la propiedad de la tierra a quien lo trabajaba, la disolución de las órdenes religiosas y la incautación de los bienes de la Iglesia Católica. El motivo adicional fue que la creencia terrateniense, altos mandos del ejército y la Iglesia eclesiástica creían que el gobierno republicano intentaría implantar un régimen socialista similar por los bolcheviques en Rusia, luego de la revolución en 1917. Investigando un poco más acerca de la Guerra Civil Española, pues esta ha tenido muchas causas que ha generado consecuencias en lo que es las pérdidas humanas, también en el ámbito económico como político, se ha visto afectado debido a que había dos bandos políticos, tanto la izquierda como la derecha, que no estaban pues de acuerdo en sus pensamientos ideológicos y otros factores más que influyeron a esta violencia. Entonces, los pobladores españoles tuvieron que salir en busca de un refugio, ¿no? Las cuales tanto el país de México como República Dominicana fueron los únicos que abrieron sus puertas a estos pobladores que se encontraban en la desesperación. Imágenes de Vallejo y su apoyo en España. El poeta tenía un especial apego a España. Apostaba porque en este país se instaure un sistema político-económico con bases socialistas, y no dudó en entregar su arte, su palabra y acción a este cometido. Además, estuvo en el frente de Madrid. Vallejo colaboró con fervor en la fundación del Comité Iberoamericano tras estallar la Guerra Civil Española para la defensa de ella. Además, asistió al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Vallejo incidió en la responsabilidad del escritor en los momentos más graves de la historia y recalcó que el pueblo español estaba luchando con un interés sobrehumano. El poeta seguía de cerca el curso de la guerra y se llenaba de gozo o sufría según el resultado de cada batalla, mientras que con pasión desbordada se acercaba a los campos de batalla a hablar a los milicianos de la necesidad de luchar hasta el triunfo supremo de la vida. Les recitaba versos épicos, himnos de proclamación a favor de la República. Por este vínculo existencial y poético, Vallejo clama para que cese ese sufrimiento que le causa ver a la madre España con su vientre abierto por la cruenta guerra que enfrentaba a sus propios hijos. Bien, como ya hemos hecho mención anteriormente, el poema España, aparte de mí este cáliz de César Vallejo, hace mención a la Guerra Civil Española que hubo en esas épocas. Nosotros quisiéramos preguntarle cuál es su opinión acerca de las consecuencias que tuvo la misma. Bueno, voy a dar mi opinión acerca de la Guerra Civil Española. A mi parecer, creo que estuvo mal en su momento porque tuvieron y causaron muchos problemas al dar ese golpe de Estado. Uno prácticamente fue de ellos la muerte directa e indirecta sobre, por ejemplo, la población, lo que ellos conformaban y también el tema de los soldados. También malograron su infraestructura
de lo cual para ellos era prácticamente algo preciado, lo mejor que se podía decir. También malograron sus campos agropecuarios, que también para ellos les era útil, les servía y de quienes también de eso vivían. Y otro tema también fue sobre el tema de la economía. Estaban demasiado mal, prácticamente fueron decayendo por tema de población, había hambre, y creo que eso es las causas de esa guerra, y que a veces también hay guerras en prácticamente todo el mundo. Entonces, a mi parecer, creo que no debería haberse dado ese golpe de estado, y se hubieran evitado muchos conflictos, muchos problemas, y hasta incluso, como se dice, ese territorio está separado por los sublevados y los republicanos, y creo que como país no debería ser así. Gracias. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces acerca del gran poeta César Vallejo y sus poemas? César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco de 1892, pero murió lejos de su patria un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. El poeta peruano, según los estudios de su obra, corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que se ha dejado en todo escritor. César Vallejo no solamente fue un poeta, fue también un hombre que plasmó su pensamiento y compromiso social de la narrativa y logró expresar sentimiento humano de la poesía. No solamente escribió, sino que convivió lo escrito. Su obra es el reflejo de su anhelo por vivir, el gozar lo vivido, pero hace lo imposible por la desesperanza de su existencia que es tan corta como el recuerdo de lo vivido. Es así como la poesía de Vallejo refleja un sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a la dureza. Su vida estuvo forjada en la fragua de la desesperanza, el sufrimiento por lo perdido, las revoluciones sociales, su niñez pobre, triste y desconsoladora. Incluso antes de su muerte formaron al poeta que hoy conocemos, pues todo aquel sufrimiento esculpió finalmente al autor de aquellos poemas humanos que día a día nos recuerdan los golpes tan fuertes de la vida.